Buenos días, felicitaciones a ACSEM y muchas gracias por la invitación a este importante foro. Hemos tenido excelentes presentaciones previas y la idea, pues, por supuesto, es no repetir. Vamos a aportar algunos elementos como Grupo ISA y como Intercolombia desde la óptica de la transmisión. El contenido es este. Vamos a hablar un poquito del contexto global colombiano y rápidamente caer en lo que es tal vez la temática central y son los retos y expectativas frente a la integración de las energías renovables no convencionales desde la mirada del transmisor. Contexto global. De esto se ha dicho mucho, pero nos alegra, digamos, hacer parte de esa evolución que el sector eléctrico está teniendo en el mundo y que significa la posibilidad de incluir energías más amables para el bienestar de los usuarios y para continuar aportando al desarrollo social. Está como parte también de que algunos expositores han presentado objetivos de desarrollo del milenio, que es tener energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Y en eso la transmisión juega un papel fundamental porque es el enlace entre la producción y los consumidores en gran escala. Hoy la electricidad se produce, hay que unos datos un poquito desactualizados de 2015, pero tengo las cifras más actualizadas que las voy a mencionar, pero básicamente estamos alrededor del 24% de producción eléctrica con energías consideradas como renovables no convencionales y no convencionales, de las cuales, como presentó ISAGEN, la energía hidráulica se considera renovable con un 17% más o menos en el mundo. Esto ha venido cambiando un poquito, pero básicamente se mantiene. En segundo lugar estaría la eólica. Colombia está desarrollando planes al respecto. Y después vienen otras tecnologías emergentes y seguramente veremos en las próximas décadas algunas revoluciones al respecto. Pero por ahora este es el panorama general. Y lo vienen liderando países que pues tienen la obligación moral de comprometerse más con energías limpias, porque son países altamente contaminantes, que no es el caso de Colombia, como bien se ha dicho el día de hoy. Ahí vemos a China, Estados Unidos, Alemania, India, Italia, España, países que han liderado pues, la adopción de energías renovables no convencionales. A este dato del 2015 le podemos sumar el del año pasado, que está a la derecha, casi 161 gigavatios más, de manera que hoy contamos con más o menos 1000 gigavatios de generación limpia, renovable no convencional. Y obviamente los países que aparecen a la derecha pues se han venido moviendo como compitiendo en los primeros lugares de esta participación. El contexto colombiano, ¿cuál es en el tema de la producción de energía? Pues en los últimos 25 años hemos duplicado nuestra capacidad de generación y es bastante limpia. Por eso no vemos en esta evolución prácticamente nada, no alcanza a ser ni siquiera el 0.2% la participación de las renovables no convencionales. Sí, una alta participación hidroeléctrica, que ya ha sido muy bien explicada, y una térmica que nos da confiabilidad y respaldo y que generalmente podemos decir que son plantas de una tecnología bastante razonable. En el balance, Colombia es un país que internacionalmente puede levantar la frente y después de Brasil somos los más limpios en generación por kilovatio hora en América completa y uno de los más limpios del mundo. Y no es sorprendente que nos ganemos el 8º puesto, a alguna gente le sorprendió, pero a nosotros no, en el reporte del Foro Económico Mundial como un país que tiene un buen balance de acceso, sostenibilidad, medio ambiente y seguridad eléctrica. Tuvimos un conato de racionamiento el año pasado, muy bien explicado ya, pero que logramos superar gracias a la fortaleza del sector y estamos en un honroso 8º puesto. Si uno mira otros renglones de la economía o del desarrollo, estamos lejos de un 8º puesto, cualquiera. No voy a obviamente entrar a polemizar acá, pero sí reconocer que el sector eléctrico es un sector que le cumple al país y es reconocido externamente. Con esa perspectiva, si uno mira brevemente cuál ha sido la evolución del sector, pues arrancamos primero como sector privado, después de la crisis de los años 30, el Estado se metió a los negocios de servicio eléctrico, después empezó a renunciar en el año 95, pues tuvo una reforma estructural sobre eso a partir de la Constitución, pero importante ver que en los años 50 ya se estaba hablando de interconexión,
En los años 60, tengo una población muy baja y una producción de energía que no llegaba a los 1000 megavatios, se hablaba de interconexión, y en el año 67 pues nace ISA. Yo quería mencionarlo porque nos sentimos muy orgullosos que estamos cumpliendo este año 50 años de haber iniciado esta aventura de la transmisión en Colombia, y que hoy trasciende inclusive a otros países de América Latina, como ustedes saben. Como empresarios colombianos nos sentimos muy contentos. Nació inicialmente ISA para interconectar el 14 de septiembre de hace 50 años exactamente los sistemas eléctricos regionales y hacer otras funciones de planeación que hoy hace la UME, operar el sistema que lo hace XEM y construir las centrales de interés nacional, que después del año 95 se entregó al sector privado y nació ISAGEN, entre otras cosas. Pero se cumplió en solo 4 años. Ya había una interconexión nacional en las 3 principales ciudades del país, y posteriormente se conectó la importante Costa Caribe en la década de los 80, 9 años después. Se cumplió, se empezó a interconectar la ciudad. Recordemos que Colombia y Brasil nos parecemos en que somos países de ciudades y requerimos una interconexión nacional mucho más amplia que lo que tiene, por ejemplo, Chile, Argentina o Perú. Somos en eso parecidos más a Brasil. Esta red hoy ocupa 15.000 kilómetros de longitud, hoy tiene 15.000 kilómetros. De esos 1.074 kilómetros que en 4 años se hicieron, hoy estamos 15 veces más grande, y le podemos atender el servicio al 97% de los colombianos. Nos falta un 3%, datos de Planeación Nacional. El 97% de los 40 y casi 9 millones de colombianos están conectados con un buen servicio eléctrico y calidad en general, al sistema de transmisión nacional, del cual nos sentimos muy orgullosos. Nosotros operamos más de 10.000 kilómetros como ISA. Hay 11 empresas de transmisión en Colombia. Es una actividad que hoy es en competencia para la expansión. Y recorremos 386 municipios del país. Conocemos muy bien a Colombia y su geografía y su problemática social, ambiental, política inclusive. Eso nos motiva mucho para continuar trabajando. En el tema de la competencia en transmisión, en el año 98 hasta el 2017 se han abierto 41 convocatorias, de las cuales hemos ganado 17 como ISA. Ya de esas 41 hay 20 en operación, de las cuales como ISA hemos puesto 12 en servicio, y estamos trabajando en 5 proyectos más grandes que vamos a mencionar. Y hay 21 proyectos más de transmisión en ejecución. Sin embargo, desde ya digo que esto se está haciendo por parte de ISA y las demás empresas con enormes dificultades y con una complejidad creciente. Es decir, nosotros solíamos pensar hace unos años que el problema de la expansión era la generación, y hoy estamos viendo que el problema de la expansión tal vez no sea la generación, sino la transmisión, desde el punto de vista de cuello de botella y ruta crítica. Estos son los proyectos que estamos haciendo hoy. Estamos conectando, como ustedes ven, muy importante por el desarrollo económico de la costa caribe colombiana, y el proyecto más grande que estamos haciendo, que es la conexión con la central Ituango, de 2.400 megavatios, que deberá estar en operación el próximo año, y del cual hoy no tenemos todas las licencias ambientales, por ejemplo. También hicimos un proyecto muy importante para el Ministerio en el sur del país, en una zona de conflicto de Cauca, Nariño, y otros proyectos complementarios en el centro, como se observa en el mapa. Y continuaremos presentándonos a las convocatorias, porque a ISA le gusta competir y tenemos toda la voluntad y capacidad para hacerlo. Miremos un poco los retos y expectativas, que es un tema central frente a la integración de las energías renovables no convencionales al sistema eléctrico. Tenemos un marco normativo que, si bien ha sido expedido, ha sido demasiado lento en ser reglamentado. Ya se mencionó por parte de otros expositores acá. Si bien tenemos un marco legal sólido, muchas veces la reglamentación y los procedimientos burocráticos hacen casi inviable. Ricardo, por ejemplo, estaba explicando casos muy particulares de este tema. Es una reflexión que hay que hacer, no es quejadera. Si no reflexionamos sobre esto, pues no lo vamos a solucionar, porque aquí vamos a destacar problemas, pero con soluciones. Voy a dar un ejemplo. En este momento hay un plan de expansión para la conexión de la generación eólica de La Guajira, que es un tema central de interés del país. Sin embargo, a pesar de que en enero de 2015 salió la resolución de expansión que hace referencia a varias obras necesarias para evacuar la energía de La Guajira, hoy la convocatoria no ha sido asignada, 2 años después. Está planeada para noviembre de 2020. La pregunta que nos hacemos es si algún constructor será capaz de llegar en 2020 con esa obra. Dudamos, tenemos dudas,
porque las cuentas que hacemos nosotros nos da para 2021. Sin embargo, la fecha de entrada esperada, modificada por la resolución del Ministerio de este año, es noviembre de 2020. Entonces no basta con que una fecha se establezca, digamos, por decreto o por resolución. Es necesario sumar los tiempos en cuenta regresiva, los tiempos reales que se requieren para hacer las obras correctamente. Y eso es el ejercicio de planeación. La planeación debe incluir la adecuada consideración de tiempos eficientes y razonables para poder llegar a tiempo con los proyectos. El de la derecha está ya la conexión a la estación de generación eólica de La Guajira, lo cual nos parece muy razonable y no tenemos comentarios. Veamos un poquito en forma más gráfica, más amable, cuál es la problemática, por ejemplo, en el tema de La Guajira. Pues todos sabemos que está previsto una generación importante, casi más grande que la central más grande que hoy está en operación del país, que es San Carlos, 1.250 megavatios. Magnífico tener esta generación, por todas las razones bien conocidas. Pero hay que llegar con una línea que, si ustedes observan el cuadro de la derecha, pasa por el valle de la Sierra Nevada y la Sierra de los Motilones, que es una zona muy sensible. Hemos estimado que hay alrededor de 20 consultas previas que hay que hacer ahí en esa zona, y hay que llegar a la colectora 1, que se ve como en la parte central de La Guajira. Pues el reto desde el punto de vista social, ambiental, arqueológico y digamos político, también hay que mencionarlo, es enorme. Me voy a adelantar un poquito aquí. No, voy a seguir la línea, perdón. Para conectar esta generación y lo que venga hacia adelante, hay una serie de retos que yo creo que el sector ha enfrentado muy bien y están ahí planteados, yo no lo voy a leer. Hay una política, como ya lo explicó el doctor Valencia, hay una regulación que ha venido avanzando, hay una inclusión de estas renovables no convencionales por parte de la CREG en el mercado eléctrico, incluyendo temas como el cargo por confiabilidad, la participación en bolsa, y seguramente habrá unos retos técnicos enormes que EXEM superará muy bien desde el punto de vista operativo. En eso no tenemos duda. Lo que vamos a plantear acá es la problemática de la construcción de proyectos de transmisión, y como ejemplo yo traigo los proyectos que hoy estamos ejecutando y que, como ustedes ven en los semáforos, todos están en rojo. Están en rojo por demoras de tipo ambiental, social y predial. Y también por las fallas del Estado desde el punto de vista de la solución de conflictos oportunamente, como por ejemplo los amparos polisivos para hacer una obra. A pesar de que uno tenga toda la legitimidad, sabemos que a veces no es posible ejercerla en muchos territorios del país. Estos son realidades de atrasos de proyectos que van más allá de la capacidad de gestión de cualquier transmisor nacional que opere en Colombia, sea nacional o sea extranjero. Lo que hemos visto es que, como buenos ingenieros, aquí planteamos problemas de optimización. Los que no son ingenieros, pues ténganos paciencia un poquito, pero nos gusta plantear problemas de optimización. La función objetivo está a la izquierda, y es involucrar estas tecnologías para el bienestar de la sociedad. Esta es la función objetivo, como aparece ahí en términos muy simples, incluyendo todos los beneficios derivados sociales, ambientales, económicos, de bienestar, de calidad de vida, etcétera. Pero ¿sujeto a qué? A un montón de restricciones y cada vez más crecientes. Nadie esperaría, inclusive, que a futuro esto que aparece a la derecha, que son las restricciones del programa de optimización, sean más pequeñas o sean más simples. Por el contrario, se están haciendo más complejas cada vez. Planeación, ya mencioné algo. Temas prediales y restitución de tierras. En nuestro país, pues, es una realidad absolutamente existente y palpable. Coordinación entre instituciones, es algo que nos cuesta trabajo. Uno se pregunta por qué un inversionista tiene que coordinar instituciones del Estado. ¿Por qué el Estado no se puede coordinar él mismo? Y voy a dar ejemplos. Temas ambientales normales, no nos vamos a quejar del trabajo de la ANLA, que es excelente. La ANLA tiene que proteger el medio ambiente. Hay que hacerlo en forma expedita y ágil, pero tienen que hacer bien su trabajo, porque todos queremos un país para hijos, nietos y bisnietos. Eso es entendible. Temas arqueológicos se han vuelto absolutamente cuellos de botella. Lo voy a explicar. Temas sociales aparecerán cada vez más, inclusive sociales y políticos. Consultas previas que están reglamentadas, pero mal reglamentadas, porque no tienen plazos. Y una consulta previa podría parar un proyecto de inversión de este impacto y de esta
necesidad para el país. Ajustes normativos que hay que hacer, temas de posconflicto que por supuesto nos toca a todos entrar a colaborar y ayudar. Y fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas en las empresas para asumir también estas tecnologías. Las empresas también tenemos que hacer un esfuerzo interno para modernizarnos y poder manejar disciplinas, inclusive nuevas, en relación con todo esto. Esas son parte de las problemáticas que está enfrentando la transmisión, que son fascinantes, pero son altamente complejas y en las cuales la capacidad del inversionista es limitada. Lo voy a mostrar. Voy a darles un ejemplo acá. Esta es información de la UNBE. El área del proyecto ya lo recordamos, que la estación colectora está por ahí en la mitad de La Guajira. Esa es la zona de influencia del proyecto que aparece a la izquierda superior. Pero vemos el mapa, empecemos por abajo, donde hay erosión, o sea, problemas realmente de inundaciones ocasionales por todo el tema de cambio climático, etcétera. Y tenemos zonas de problemas, digamos, de estructura para construir las redes ahí. Abajo aparece parques naturales. Hay un parque también que hay que tener en cuenta, áreas de conservación prioritaria, áreas de bosque seco para proteger, áreas naturales protegidas, usos del suelo, noten que prácticamente toda la Guajira está ahí puesta, áreas de salinización y finalmente, y tal vez el más importante, áreas de resguardos indígenas, con autonomía que les da la Constitución y la ley y la posibilidad de ellos de bloquear o participar en un proyecto. Entonces, hacer un proyecto de transmisión en estas condiciones, con todas esas restricciones, se vuelve realmente un rompecabezas gigante que hay que armar perfectamente pieza por pieza, porque de lo contrario el proyecto no va. Y puede estar la generación, que es lo sorprendente. La tecnología de la generación puede estar, pueden estar los molinos de viento, puede estar la necesidad del país, pero si no resolvemos esto, no hay transmisión. ¿Cómo proponemos soluciones? No se trata acá de exponer solo los problemas, sino proponer soluciones. Por ejemplo, es necesario que la planeación involucre todas las etapas reales de la complejidad de los proyectos de transmisión. Todas, no solamente algunas técnicas, sino todas las. ¿Cuánto se demora realmente la autoridad arqueológica? Si hay plazos o no, o las consultas previas. Nos decía el Ministerio del Interior, por ejemplo, estos días, que no tiene funcionarios, por efectos fiscales, para ir a hacer las consultas previas. ¿Qué puede hacer el inversionista? ¿Qué puede hacer el empresario ahí? El tema de utilidad pública. ¿Son o no proyectos de utilidad pública? Seguramente en este foro decidiremos que sí, pero hay que volverlo realidad. Son proyectos de utilidad pública y deberemos contar con seguridad jurídica a los inversionistas para poder hacer los proyectos. También la desarticulación de planes nacionales, regionales de ordenamiento territorial. Es imposible. Llegamos a un proyecto y un POT manejado por un consejo municipal nos cambia las reglas de juego de una convocatoria que se ha asignado hace varios años. No es posible definitivamente hacer un proyecto en forma eficiente de esa manera. El tema de restitución de tierras y prediales, hay que acoger esto porque es parte del proceso de paz, pero tiene que haber un procedimiento claro de imposición de servidumbres, metodologías unificadas de valoración. En estos días un colega nos contaba sobre unos valores absolutamente imposibles de pagar para una tierra, ni que fuera el terreno más valioso en la ciudad de Cartagena o en Bogotá o en Medellín, de unas tierras rurales que no se puede llegar a acuerdos. Y el tema de precios se deben congelar en nuestra propuesta al momento de la imposición. También los amparos polisivos, pues hay regiones en las que el alcalde no quiere siquiera meterse con el propietario del terreno y a pesar de que la compañía tiene completamente el marco normativo cumplido según nuestro Estado de Derecho, no hay manera de entrar a un terreno, no hay manera, la policía no entra. También el tema de sustitución de cultivos, regularización de tenencia de la tierra. A veces nos enfrentamos, y es normal, esto no es una queja, pero es normal, que el tenedor de la tierra no es el legítimo heredero, propietario, o que tiene un proceso de restitución de tierras en curso. Pero no podemos esperar a que surtan 3, 4, 5 años del conflicto jurídico para decidir si hacemos la línea o no, porque son obras de interés nacional. Esto, la sociedad tiene que tomar una decisión ahí y ser coherente. El tema de los jueces también. El aparato judicial nuestro, pues es bien conocido que no tiene la velocidad que se requiere las empresas para la solución de los conflictos que pueden ser múltiples. El tema de coordinación de instituciones, ya mencioné lo del POT, hemos propuesto crear una agencia nacional eléctrica como organismo independiente, parecido a lo que tiene el sector de vías de infraestructura, con el fin de poder darle agilidad a los procedimientos. Por ejemplo, también que se declaren PINES todos los proyectos cuando tengan licencia ambiental. Algunos se entran a PINES, otros no. Declarar de utilidad pública los proyectos como debería ser
y también asegurar la coordinación entre entidades, por ejemplo, ambientales. Tenemos un problema muy grave y es que el ministerio tiene unas autoridades, la ANLA es otra institución distinta y las corporaciones regionales, como su nombre dice, son autónomas. Entonces tenemos que hacer el trámite 3 veces para poder lograr una licencia ambiental. Hay que hacerlo ante la regional, hay que hacerlo ante el Ministerio del Ambiente y hay que hacerlo también ante la ANLA. Y eso lo pagamos todos. En el tema arqueológico, todos sabemos que hay que cuidar el patrimonio arqueológico, pero tiene que haber procedimientos claros y tiene que haber criterios unificados por parte de los arqueólogos y del instituto para poder hacer las obras. Hoy tenemos, por ejemplo, un proyecto tan importante como la conexión Ituango completamente bloqueado porque no tenemos permiso de construcción arqueológico. Tenemos licencia ambiental y no podemos abrir un hueco de 1 metro por 1 metro. No se puede hacer. Estamos sujetos a parar la obra y a una sanción onerosa porque no tenemos permiso del ICANN por parte del Ministerio de Cultura, además que es otro ministerio, no es Ministerio del Medio Ambiente, sino el Ministerio de Cultura. En temas sociales también es muy importante tener en cuenta las comunidades. Compartimos plenamente el enfoque de ISAGEN y de CELSIA sobre el tema, completamente, pero se requiere reglamentar eso. Hay que socializar los proyectos oportunamente, lo estamos haciendo proactivamente, pero además tenemos que estar acompañados de las autoridades para ello. En las consultas previas, por ejemplo, no está reglamentado los tiempos, o sea, no es posible que en un proyecto que tiene 10, 20, inclusive nos han comentado que hay unos con más consultas previas, pues no haya plazos. Si no hay plazos y una comunidad tiene el poder de bloquear un proyecto por una observación de una ONG o legítima de un propietario de una comunidad, una junta local, pues nos quedamos con el proyecto colgado y ha habido ejemplos de proyectos que han tomado 2, 3 veces el tiempo normal de ejecución de lo que realmente se entregó. Y de una vez los ajustes normativos, porque las causales de ampliación de plazos se escudan en algo que nos parece sumamente cómodo por parte de algunas autoridades y es que demostremos fuerza mayor. ¿Y quién demuestra fuerza mayor en Colombia? Si de alguna manera, usted sabía que había una comunidad, usted sabía que había que hacer un trámite arqueológico, sí, pero lo lógico es que el tema arqueológico se hubiera resuelto en un tiempo prudencial. No hay tiempo, entonces no hay fuerza mayor, por lo tanto el inversionista queda asumiendo unos riesgos que no maneja y que no está en capacidad de gestionar y que tampoco le competen porque digamos, el transmisor no puede sustituir al Estado en ninguna de sus instancias. El tema del posconflicto también requiere mucha creatividad. Creemos que este va a ser una oportunidad también para un desarrollo estructural de país, pero también hay que trabajarle. Por ejemplo, hemos propuesto al gobierno iniciativas como la de obras por impuestos, en la cual las empresas podamos ir a hacer gestión social y hacer obras complementarias que la comunidad necesita. En el siglo XXI no es viable que pase una línea de 500.000 voltios frente a una comunidad campesina que no tiene ni siquiera energía eléctrica, o que no tiene carretera o no tiene escuela. Obvio que la comunidad va a decir, por favor, hágame algo, porque cuando ve a Intercolombia cree que llegó el Estado. Y seguramente le pasará lo mismo a muchos colegas que estamos acá sentados. Una alternativa es, hagamos obras por impuestos. Eso lo inventaron los peruanos, los colosos del sur, que podemos perfectamente, digamos, montar esquemas como esto. En el sur se aprenden muchas cosas, sí señor. Finalmente, también las empresas tenemos que mejorar, por supuesto, y trabajar con propuestas, fortalecer temas como lo de HVDC, tenemos que adoptar las nuevas tecnologías y tenemos que trabajar con sobre todo una mentalidad muy integral en el tema ambiental y social. En eso las empresas venimos aprendiendo y hay que hacerlo. Aquí hay unas reflexiones finales, pero por aras del tiempo voy a irme al último punto, y es que la expansión oportuna y eficiente exige el compromiso sectorial de todos. Esto no se puede hacer por parte de una empresa o de un solo actor. Esto es un trabajo completamente articulado que se tiene que hacer porque le venimos cumpliendo al país, pero con el incremento de la complejidad que están teniendo las restricciones sociales, ambientales, normativas y los derechos de las comunidades crecientes, además por nuestra Constitución y la ley, y así debe ser, requiere una articulación mucho más fina para poder mantener ese octavo puesto en el mundo o para mejorarlo inclusive. Yo creo que básicamente esa es mi presentación. Muchas gracias.